Shalom, familia sefardí. Hoy estamos en Jerusalén, ciudad santa, testigo de miles de años de historia judía y la eterna capital de Israel. En esta ocasión hemos venido a charlar con el Dr. Abraham García, experto en genealogía judía sefardí y gran conocedor de los archivos y registros judeo-españoles y de la Inquisición española. Ha trabajado en archivos de Israel, España, Holanda, Suiza, Francia, Estados Unidos y Canadá, entre otros. Nos va a explicar a qué se dedica, cómo descubrió que sus ancestros eran judíos y también cómo tú puedes saber si tus antepasados fueron judíos y por lo tanto si tienes sangre judía. Hola a todos, soy Abraham García, estamos en Jerusalén y bueno, pues estoy dedicado a hacer genealogías de criptojudíos. Los criptojudíos son aquellas personas que sienten que pueden tener un ancestro judío pero no lo saben. Entonces la empresa mía, que se llama Raíces Judías, que dejaremos el link abajo, lo que nos dedicamos es a investigar el árbol genealógico de la persona y a ver si podemos encontrar, a identificar dentro del árbol a alguien que tengamos la certeza de que es judío. Entonces eso nos da la certeza de que podemos determinar que la persona es judía. Es superior al ADN porque el ADN te da un porcentaje y no te da certeza, pero la genealogía, aunque no es infalible porque tiene problemas también y puede haber errores y tal, pero da mucha más certeza de cuál es la historia, de dónde venían tus ancestros, se puede unir también con la historia de la familia. Y ahora, pues si queréis, os puedo contar un poco cómo he llegado yo aquí a Jerusalén y cuál es la historia mía. Yo hice un doctorado en economía, estaba en Holanda. Era una de las primeras veces que salía afuera y muchas personas, era la primera vez como españolito de a pie, había salido anteriormente al extranjero, pero era la primera vez que estaba expuesto a una multiculturalidad muy grande, donde todo el mundo venía, o sea, éramos un grupo de estudiantes y cada uno venía de un país distinto. Había muchos judíos y los judíos se aproximaban a mí, mi nombre era Abraham, se aproximaban a mí un poco y me preguntaban si yo también era judío. Y yo al principio contestaba que no, que yo no era judío, que yo era católico, porque esa era la verdad que yo llevaba dentro de mí. Una chica ucraniana se acercó a mí y me dijo, después de que me preguntaran 10 o 12 veces, me dijo: tú eres judío y lo estás ocultando. Y yo le dije: ¿por qué dices eso? Dice: porque yo conozco a muchos judíos de mi tierra y se comportan exactamente igual que tú. Entonces aquella fue la primera persona que se acercó a mí afirmando algo sobre mi pasado que yo mismo desconocía. Entonces, bueno, pues yo tenía mucha inquietud espiritual y me gustaba mucho estudiar, entonces de repente empecé a aprender un poquito de Torá por mis propios medios, pero me di cuenta de que necesitaba un profesor que me enseñase Torá porque solo no podía aprender tanto como de los libros. Me acerqué a un rabino y entonces el rabino lo primero que me preguntó, un rabino de Java: ¿tú eres judío? Y claro, yo en ese momento le contesté: mira, si me lo hubieses preguntado hace 6 meses te hubiese dicho que no, pero ahora mismo ya no sé ni lo que decirte. Y entonces el rabino me dijo: pues es mejor que te conviertas. Y yo decía: pero porque en aquel momento me sonó tan extraño, ¿por qué quieres que me convierta? ¿O soy judío o no soy judío? No, porque sí, estamos seguros, porque no sé qué. Y yo dije: yo no estoy absolutamente interesado. Si me quiere enseñar Torah, me puede enseñar Torah. Si no, yo no estoy interesado en convertirme fuera algo tan extraño. Y entonces él me dijo: bueno, pues entonces vas a tener que buscar por la madre de la madre de la madre de la madre, vía materna, hasta llegar a la Inquisición. Y claro, yo salí de allí diciendo: pues lo voy a intentar. ¿Y qué pasó? Tardé 7 años, me hice un experto registrando archivos de Family Search, en aquello entonces no estaban ni siquiera en los ordenadores, había que ir a los microfilm, y fui registrando.
Y efectivamente llegué por una línea materna que no estaba rota hasta 1484 a la Inquisición de Ciudad Real, que es muy poco conocida, pero fue una de las primeras. Y efectivamente mi familia pues venía de allí. Aquello fue un cambio total para mí, porque ya tenía la certeza dentro de mí que éramos descendientes de judíos, descendientes por la línea materna. Eso implicaba que alágicamente éramos judíos. Y bueno, a partir de ahí empieza todo un proceso de que yo ya no podía seguir viviendo en España y tuve la sensación de que tenía que venirme aquí y se alía. Me peleé con los rabinos hasta que consiguieron darme un retorno. Y con todo eso llegué aquí a Israel. Yo trabajaba de economista, hacía cálculos matemáticos antes de llegar aquí. Pero cuando llegaba aquí, como no formaba parte de la universidad y nadie me conocía, no entraba dentro del parámetro de ello. Entonces al mismo tiempo salió la ley de sefardíes, que se le daba la nacionalidad a los sefardíes. Eso fue aproximadamente 2016. Yo llegué aquí en 2015. Y estaban buscando gente que fuera capaz de analizar los archivos. Y claro, yo tenía mucha experiencia de mi propia familia. A partir de ese momento empiezan a pasar una serie de cosas hasta donde estoy ahora. Que monto una empresa y habré ayudado a yo pensé, por lo menos 1.500 familias, 1.500 árboles. Llevo desde el 2016 trabajando sin parar, haciendo genealogía, y entonces pues me convertí un poco en el experto en árboles genealógicos con la especialidad de conectarlos con la Inquisición. Y ahora, pues la gran pregunta que siempre todo el mundo hace es, siempre nos preguntan si tenemos un apellido judío, ¿no? O sea, ¿tengo yo un apellido judío? Esa es la primera. Yo también pasé por aquello, ¿no? Tengo apellido judío. Y entonces vas y miras una lista, y una lista muy grande. También en la página web nuestra yo creo que tenemos la lista más actualizada con toda la información que hay de cuáles son los apellidos que son judíos. El problema es que un apellido en sí no es judío, o sea, judía es la persona que lleva el apellido. Entonces, cualquier apellido puede ser judío, y cualquiera de los apellidos que tenemos pueden ser de ascendencia judía. ¿Qué pasó? ¿O cuál es la historia? ¿O cómo? La mayoría de los apellidos normales españoles, los más comunes, son apellidos que algunas de las familias criptojudías utilizaron. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, apellido Falcones, que a día de hoy casi no hay, ¿no? Era un apellido que era muy común en Toledo y que fue perseguido porque se sabía que si tenías el apellido Falcones eras descendiente de judío. ¿Qué pasó? El propio deán de la Catedral de Toledo revisó los sanbenitos que había en 1492, que fueron perseguidos, y los revisó como 3 generaciones después. Y entonces él llega a la conclusión de que todos aquellos apellidos que eran realmente judíos, Falcones, Gudiel, Mojato, que son apellidos que normalmente no son comunes en España, en 2 generaciones se habían convertido en Muñoz, Pérez, García, que hicieron los judíos. Los judíos conocían cuáles eran los apellidos más comunes dentro del vulgo español, y lo que hicieron fue cambiárselo por esos apellidos para no ser identificados. Entonces, a día de hoy, ¿qué sabemos? Muchos de esos apellidos fueron perseguidos por la Inquisición. Pero que te llames Pérez no te determina que seas judío. Lo que te determina que seas judío es saber que tu Pérez, el que tú tienes en tu árbol, realmente desciende de alguien que fue perseguido por la Inquisición. Entonces, es un trabajo más arduo. Si alguien tiene la curiosidad de saber si su apellido es judío, lo mejor es la lista que nosotros tenemos en la página web. Es un libro que creo que cuesta como 10 euros o una cosa así. Y hay una lista infinita con las referencias de dónde se encuentra el apellido identificado como judío, y entonces se puede comparar ahí. Si alguien tiene más curiosidad, puede venir a nosotros y empezar un estudio genealógico, y muchas veces tenemos éxito. Yo diría que en un 85% de los casos tenemos éxito. ¿Por qué? No siempre por la línea materna, pero el árbol va creciendo, y son muchas las personas que puede haber en un árbol, dependiendo de la generación en la que estemos. O sea, tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, y así vamos subiendo. Cuando subimos 15 generaciones puede haber, 32.000 personas dentro de tu árbol genealógico. Contando que el 20% de la población española era judía, hay unas posibilidades bastante altas de que cualquier español, cualquier latinoamericano, cualquier persona mexicana descendiente de algo que tenga que ver con España, tenga al menos en una rama a alguien que sea de origen judío.
la pregunta más difícil, o sea, la certeza la tenemos, o sea, las probabilidades son muy altas. Ahora, lo difícil es ser capaces de montar el árbol e identificar cuál es la persona que es criptojudía. Lleva una serie de tiempo, entre 6 meses y 1 año y medio, 2 años, y montamos el árbol, certificamos que esa persona tiene la ascendencia judía y a eso es lo que nos dedicamos. Entonces, cuando ya tengo constancia de que mis antepasados son judíos, ¿cuál es el siguiente paso? Hay 2 posibilidades, ¿vale? Una, si tú eres descendiente de judíos, España, en principio, por carta de naturaleza, no por la ley de los sefardíes, sino por una ley más antigua que existía y que existe, y que os puedo pasar también el link de algunos abogados que están hablando sobre ello, se supone que tiene derecho a solicitar una nacionalidad española. Eso por ahí. Eso ahora. También existe la posibilidad de hacer un acercamiento al judaísmo. Si encontramos la línea materna, en teoría, lógicamente, esa persona es judía. Si lo encontramos por la línea materna, en teoría, un rabino sefardí, un tribunal rabínico, debería de aprobar ese proceso, que es algo que se ha ido haciendo durante toda la vida, es decir, no ha sido nunca tan complicado como ha sido ahora a partir de la existencia del Estado de Israel, y se supone que debería de dar un retorno, ¿vale? Como si tu abuelo es judío. Al darte el retorno, lógicamente tú eres judío, se supone que puedes contar en la minia, pero luego es un proceso también súper complicado para acercarse a Israel, o sea, para ser aliado a Israel, porque Israel nos reconoce un retorno. Entonces, normalmente lo que suelen hacer los rabinos es darte el retorno si lo has conseguido por la línea materna, y luego se mueve como una especie de conversión para poder hacer aliyá. Pero eso es solamente indicando el camino. No hay un proceso legal estructurado dentro de Israel para hacer aliyá, incluso aunque encontremos la línea materna. Todo depende mucho, las leyes son como mucho más flexibles de lo que son en España, de quién sea el rabino, de quién sea el tribunal rabínico. Muchas veces depende también de cuánto dinero tengas para hacer presión sobre el Estado, sobre los abogados, Pero bueno, en principio yo también creo que hay una tranquilidad espiritual, porque hay mucha gente que está muy interesada en el judaísmo y de repente pues a lo mejor han hecho una conversión ya o se quieren saber, y hay como mucha tranquilidad espiritual de saber, yo he hecho todo esto porque soy lo que siempre he sentido que era y ahora lo sé. Entonces yo creo que el valor no está tanto en qué se puede hacer como en la certeza que tiene la persona de poder vivir su judaísmo desde una profundidad mucho más grande que cualquier otra persona que hace otra clase de cosas, una conversión, yo qué sé, o mismamente, o sea, una genealogía de 15 generaciones no todo el mundo la tiene, ni siquiera judíos contados con las manos, solo aquellos que son muy eruditos o que han guardado durante generaciones las descendencias, pero una genealogía de 15 generaciones no hay aquí en Israel. ¿Cuánto puede haber? 100 familias que a lo mejor la tengan, o sea que es algo que da mucho valor también a la historia familiar. Eso también te ayuda muchísimo a leer la historia desde otro punto de vista, porque claro, te puedes ir a la historia, yo qué sé, cuando estaba Napoleón, qué familia mía estaba viviendo, se ve como con otra perspectiva. Entonces yo creo que más que lo que se puede hacer por la nacionalidad o por la religiosidad de ser considerado judío, creo que con una tranquilidad espiritual que solamente después de haber hecho el trabajo se consigue. Y nada, muchas gracias a todos. Os dejo el link, tenéis la página web y os dejo también el WhatsApp. Si alguien tiene más preguntas, pues podéis pasar por ahí a la descripción del vídeo y contesto. Espero que esta información os apasione tanto como a mí y os resulte de utilidad si es que estáis investigando vuestro árbol familiar o ascendencia judía. Os dejo los datos de contacto del Dr. Abraham García para que podáis contactarle e iniciar esta apasionante investigación que estoy segura os cambiará la vida.
Espero que este contenido os guste. Si es así, os pido que os suscribáis al canal, le deis me gusta a este vídeo, lo compartáis y dejéis vuestros comentarios, por favor. De esta forma podremos llegar a más personas interesadas en este tema y así crear más material para vosotros. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.